Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de retro. Hoy vamos a viajar en el tiempo y adentrarnos en las misteriosas pirámides del antiguo Egipto con un clásico del MSX, Kings Valley. Prepárense para descubrir los secretos de este juego que nos hizo rompernos la cabeza en la época de los 80. ¡Dentro vídeo! Lanzado en 1985 por Konami, Kings Valley es un juego de plataformas y puzzles para el sistema MSX, que rápidamente se ganó un lugar en los corazones de los jugadores de la época. Se desconoce el autor o autores de la música de este maravilloso juego, ya que Konami, según dicen, no solía referenciar a sus músicos y programadores para evitar que la competencia les hiciera una oferta de trabajo. Para sumergirnos más en la experiencia, Kings Valley contaba una historia en su manual. Vamos a ver qué nos contaban. Cuando el antiguo Egipto estaba en la cumbre de su gloria y de su civilización, los grandes reyes y faraones mandaban construir tumbas ocultas en lugares alejados y secretos de las montañas más recónditas para hacer imposible que los ladrones de tumbas pudieran encontrarlas. Desde tiempos remotos hasta el presente, Egipto se ha visto invadido por habilidosos ladrones de tumbas, algunos de ellos disfrazados como falsos arqueólogos, en busca de los famosos tesoros y lujosos objetos con los que fueron enterrados los faraones y sus familias. Estas tumbas secretas fueron siempre esculpidas en lo más profundo de las laderas de los precipicios y excavadas en forma de cámaras horizontales. La momia del soberano se colocaba en un sarcófago de piedra situado en una depresión del terreno, en la cámara principal de la tumba. A lo largo de los tiempos, los faraones, reyes y soberanos egipcios construyeron un total de 64 tumbas ocultas. El lugar pasó a ser conocido como el Valle de los Faraones, el valle en el que los soberanos del antiguo Egipto esperaban reposar para siempre rodeados de su antigua gloria. Pero a excepción de la tumba de Tebes del gran Tutankamón, conocido como el Rey Tut, los deseos de todos estos faraones, reyes y soberanos se vieron frustrados. Todas las grandes tumbas fueron saqueadas y la mayoría de ellas fueron convertidas en ruinas. Sin embargo, y a pesar de ello, con el paso del tiempo, un cierto número de antiguos reyes fueron trasladados en secreto a otros lugares ocultos y, a través de más de 3.400 años de historia, han logrado guardar el secreto de las famosas joyas misteriosas, aquellas que contienen el secreto de la vida eterna en el reino del dios del sol. Vic, el famoso aventurero inglés de Manchester, ha llegado al Valle de los Faraones en busca de las joyas misteriosas, y para ello debe ser capaz de enfrentarse con las mentes más sabias del antiguo Egipto y de ser más inteligente y habilidoso. ¿Será capaz de resolver el enigma de las criptas funerarias de piedra? ¿Será víctima de la maldición de la momia? ¿Podrá localizar el lugar oculto donde reposan las joyas misteriosas y escapar con ellas? Ahora hablemos de las mecánicas del juego. Las reglas del juego son bastante sencillas. Si logras recolectar todas las joyas esparcidas por la pantalla, se abrirá una puerta que te permitirá avanzar a la siguiente fase. Aunque en un principio parece simple, excavar en el suelo con un pico añade un importante componente de rompecabezas. Hay una cantidad limitada de picos disponibles y los lugares que excavas no se regeneran. Esto significa que podrías no ser capaz de terminar el juego o podrías quedar atrapado en un agujero sin poder salir. Por esta razón, se añadió un comando de autodestrucción asignado a la tecla F2. A medida que avances, recibirás una vida extra por cada 10.000 puntos, lo que afortunadamente hará que el camino sea un poco más fácil. El manual de instrucciones proporciona muy poca información sobre el uso del pico, que es fundamental para la estrategia del juego y hay que tener en cuenta que se puede utilizar de varias maneras. Los jugadores también tienen que ser hábiles manejando a Vic, ya que a cada momento nos tendremos que enfrentar a las momias que guardan las pirámides, las cuales deben ser esquivadas saltando o enfrentarlas con un cuchillo. Las momias son de diferentes colores y según su color se comportarán de manera diferente. Momia blanca es la más fácil de evitar del juego. Básicamente se moverá a su aire y muy lentamente. Cada pocos segundos se quedará quieta y pensará su siguiente movimiento. Solo nos perseguirá si nos movemos cerca de ella. Momia amarilla se moverá un poco más lento que Vic y nos perseguirá cuando nos tenga a la vista. Sin embargo, es bastante lenta al bajar escaleras y, como la momia blanca, se detendrá continuamente para pensar su siguiente dirección. Momia rosa
Esta momia es muy lenta moviéndose en horizontal y se pensará cada movimiento que haga, pero es muy rápida bajando escaleras. Momia azul. Este enemigo se moverá casi a la misma velocidad que nuestro protagonista y nos perseguirá cada vez que nos vea. Momia roja. Tiene todas las cualidades para atraparnos. Es veloz. Toma decisiones rápidamente. Se mueve a gran velocidad en las escaleras y no dejará de perseguirnos. Sin duda, es la más peligrosa de todo Kings Valley. Lo mejor es mantenerla lo más lejos posible o acabar con ellas antes de usar un pico. Las únicas momias que pueden saltar como nuestro personaje son la amarilla y la azul. El resto solo saltarán construcciones con forma de escalón. Puedes lanzar cuchillos a las momias que encuentres. A diferencia del pico, puedes usar el cuchillo tantas veces como desees. Sin embargo, solo puedes llevar un cuchillo a la vez. Y debes tener cuidado al usarlo para no quedarte sin munición en momentos críticos. El juego cuenta con 15 niveles e irán cambiando de color cada 4. Los niveles impares serán de una sola pantalla y los pares de 2. En algunas etapas podremos encontrar puertas giratorias que no podrán ser atravesadas por los enemigos y podremos moverlas solo por la parte que sea de color azul. Estas puertas desaparecerán si conseguimos todas las gemas. También nos toparemos con trampas que nos podrán encerrar o simplemente nos dificultará el camino. A medida que avanzas en el juego, la dificultad aumenta notablemente. Los niveles se vuelven más complejos y los puzzles más desafiantes. Kings Valley pone a prueba tu paciencia y tu habilidad para planificar con antelación. Pero lo que realmente te mantiene enganchado no es solo la dificultad, sino la satisfacción de superar un nivel particularmente complicado. Además, aunque los niveles tienen soluciones específicas, hay múltiples caminos para lograrlas, lo que añade un valor de rejugabilidad considerable. Es un juego que invita a ser jugado una y otra vez, siempre intentando encontrar la forma más rápida o eficiente de completar cada desafío. Ahora que conocemos las mecánicas y los enemigos de Kings Valley, me gustaría compartir algunos consejos que quizás os sirvan de algo. El juego te permitirá pausar en cualquier momento para poder analizar el mapa y ver la ubicación de los objetos y enemigos. Así que, si no conoces bien la fase, tómate un momento para pausar y planear la mejor manera de acabar el nivel. Hacer esto puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, especialmente en los niveles más avanzados donde cada movimiento cuenta. Otro consejo importante es que empieces por recoger los diamantes más difíciles de alcanzar y los objetos más lejanos. Si empiezas con los más fáciles, cuando te derroten al intentar obtener los más complicados, habrás desperdiciado un tiempo valioso. Y ahora, un truquito de esos que os gustan. Si ponemos el cartucho de Konami Game Master en la ranura 1 de nuestro MSX y Kings Valley en la ranura 2, podremos modificar la fase en la que empezar y el número de vidas. Veamos los diferentes remakes y versiones que se hicieron de Kings Valley. Existen varios remakes creados por fans que merecen ser mencionados por la gran calidad y el cariño con los que fueron realizados, como el creado por Tony Gálvez y Narciso Quintana, entre otros, para Commodore Amiga en 2021. En 1998, Kings Valley formó parte de la colección Konami Antiques MSX Collection Volumen 3 para PlayStation y posteriormente fue incluido en el Ultra Pack para la consola Sega Saturn. En 2002 también se lanzó una versión para teléfonos móviles. Aunque la versión original de MSX fue lanzada en Europa, ninguna de estas reediciones estuvo disponible fuera de Japón. Además, en 2009, Retroworks creó un port no oficial del juego para Spectrum. También existe una versión en disquete para MSX que ofrece 60 niveles en lugar de 15 y un editor de niveles, la cual está incluida en el disco 2 de la compilación Konami Game Collection Volumen 1. La versión en disco también tiene un final adicional que no se ve en la versión en cartucho. Kings Valley es parte de la era dorada de Konami en MSX, y su éxito llevó al lanzamiento de una secuela en 1988, Kings Valley 2,
que expandió las mecánicas originales y añadió nuevos elementos de juego. Además, su influencia se puede ver en muchos juegos de plataformas y puzzles que vinieron después. En resumen, Kings Valley es un título que merece ser recordado, no solo por su calidad como juego, sino en la manera que encapsula lo mejor de una era en la que Konami estaba en la cima. Y hasta aquí nuestro viaje por las pirámides de Kings Valley. Sigo sin aprenderme esta parte, así que la tengo que leer. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Recordarte que suelo hacer directos los lunes y miércoles a partir de las 21 horas, hora española, en este mismo canal. Y ahora sí, ¡hasta luego!